Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. En esta ocasión, en persona, desde los estudios propiamente de Infobae en Buenos Aires, que para mí es un honor y muchas gracias que me tienen aquí físicamente. De todos modos, el contenido es el mismo de siempre y en esta ocasión, con mucho gusto de estar frente a Mario Blecher, economista, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional por muchos años, doctor en Economía por la Universidad de Chicago y amigo ya de mucho tiempo. Mario, muchas gracias por aceptar la entrevista con nosotros. No, gracias por la invitación. Y me interesa mucho hablar contigo sobre temas actuales que se han estado dando en América Latina. Un tema de hoy, vamos a empezar con el de hoy. La invitación de la OCDE a Colombia de ser el tercer país, para ser el tercer país de América Latina de pertenecer a la OCDE. Pero, primero que nada, la OCDE es conocida, se le conoce como el Club de los Ricos. Y en América Latina pertenecen Chile y México desde hace ya algunos años y ahora se le invita a Colombia. Y yo creo que la primera pregunta es, ¿Colombia rica? Dos, ¿la OCDE es Club de los Ricos? Claro, yo diría que empezando por la dos, ¿no? ¿No? Que creo que esa es una caracterización que ya, digamos, no ha dejado de ser actual. En realidad, la OCDE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial y, digamos, aglutinaba a los países más avanzados, pero con el tiempo fue diversificándose por una serie de razones y hoy en día hay miembros en la OCDE que son países que nosotros llamaríamos emergentes. Corea, por ejemplo, pero en el caso de Turquía, por ejemplo, México mismo, y Colombia en realidad, como por población y por tamaño y por potencial, tal vez se puede decir que es un país que tiene un potencial igual o mayor que el de Chile, no sería una sorpresa desde el punto de vista de Latinoamérica. Además, hay una política dentro de la OCDE de alguna manera aumentar la representatividad de América Latina dentro de la institución. No nos olvidemos de que el secretario general de la institución es Ángel Gurría, que es mexicano, lo cual de una manera u otra obviamente tiene un sesgo hacia aumentar la participación de América Latina y en general de los países de las economías emergentes. Claro. No te quiero hacer una pregunta demasiado técnica, porque tampoco espero que conozcas las entrañas de la OCDE, pero tú pudieras referirte acerca de cuáles son las determinantes para invitar a un país, porque en este sentido yo me pregunto, ¿por qué Colombia sí y Panamá no, por ejemplo? Porque Panamá ha tenido históricamente mucho más crecimiento, históricamente en la última década, un crecimiento mucho más explosivo, y yo diría que las cifras económicas de Panamá son todavía más sólidas, más fuertes que las de Colombia. Bueno, yo creo de que tiene también algo que ver el tema del tamaño de la influencia que pueda tener un país específico dentro del sistema económico internacional, financiero, el comercio, etcétera. Hay también una historia que se puede mencionar en este contexto, que es el tema del G20. El G20, que es también un club de los países avanzados, pero más restrictivo que la OCDE. Y muchos países, como Colombia precisamente y Chile, no son miembros del G20. Hay tres países de Latinoamérica que son Brasil, Argentina y México. Pero Chile y Colombia, por ejemplo, no son miembros del G20 y se quejan de la falta de representatividad que tiene esa institución. Entonces hay como un pequeño, yo diría, debate, o más bien una cierta confrontación de quién es más representativo, ¿no? La OCDE como institución o el G20 como grupo. Y esto tiene también, dentro de esto hay que ver también la invitación a Colombia. Y mira, fíjate, ahora que tú mencionaste un país que me lo acabas de poner sobre la mesa, ¿por qué Brasil no? A mí me gustaría saber lo mismo, no tengo idea. Realmente no sé por qué Brasil no. No sé si Brasil tiene interés, no sé. Interesante, ¿no? Bueno, hablemos de Brasil. Acaba de salir esta semana la cifra de crecimiento de la economía de Brasil al primer trimestre, 0,6%. Es un crecimiento marginal, cercano a la recesión, pero lo que más me llama la atención a mí, que esa es la pregunta, a mí me pareció más grave el dato subyacente, que el crecimiento fue así de bajo porque se cayó la demanda interna. Y para un país que exporta tan poco, o que está tan poco abierto y que depende tanto precisamente de su demanda interna. Bueno, yo creo que en Brasil ha habido una serie de problemas que no
que no comienzan el último trimestre, una serie de problemas en términos de la mezcla de políticas, ¿no? De la política fiscal y la política monetaria. Sobre todo hubo un periodo en el cual la política monetaria fue extremadamente restrictiva. Llegó a tener una tasa de interés en términos reales más alta que en el resto de los países del mundo, prácticamente. Lo cual, de alguna manera u otra, creó una restricción sobre la inversión. La inversión en Brasil cayó en forma importante como consecuencia de esta política monetaria. Ahora, esta política monetaria restrictiva tuvo el objetivo de contener la inflación, pero al mismo tiempo contuvo la demanda en una manera tal que creó no una recesión, pero sí una caída importante en el crecimiento. Ahora, lo cierto es de que el Banco Central de Brasil tiene una prioridad, o ve como un elemento prioritario el tema de la inflación, y lo ha probado ahora, que con estos números muy mediocres, aunque yo diría que hay algunos economistas que lo consideran buenos porque son mejores que lo que se esperaba, pero son mediocres, son crecimientos muy mediocres. De todas formas subió la tasa de interés nuevamente a 8%, porque ve una amenaza en la inflación. Entonces, este conflicto, ¿no?, entre una tasa de interés alta para contener la inflación por un lado y el efecto negativo que tiene sobre la demanda interna y sobre la inversión por el otro, yo creo que es lo que está por detrás de esta desaceleración. Además, no nos olvidemos de que hay un influjo importante de recursos externos a Brasil como consecuencia de la tasa de interés muy alta. Hay flujo de capital bastante, yo diría, especulativo. O sea que están entrando dólares. Están entrando dólares a Brasil que están revaluando la moneda, que la hace menos competitiva. Entonces esto también tiene un efecto negativo sobre el producto, ¿no? ¿Tú ves alguna señal de Brasil, tanto de política interna como internacional, que te haga pensar que esta tendencia de la debilidad de la economía se vaya a revertir? Lo que yo veo es una gran preocupación sobre esta situación, y creo que en un momento determinado tendrá que haber, yo creo que es un debate interno que se está dando, pero en un momento determinado tendrá que haber una decisión sobre a qué darle prioridad, a la estabilidad de precios por un lado o a la necesidad de mantener el crecimiento a tasas por lo menos del 3-4%, por las necesidades del país de mantener un nivel de vida, de aumentar su nivel de vida, como lo vino haciendo anteriormente. Pero creo que es un debate que se está dando. Brasil, la B de BRICS. Sí. ¿Sí? Los BRICS eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero vamos a dejar a Sudáfrica. Son los BRICS, cuando le agregas a eso. Los BRICS. Fuera de China, vaya, desde mi punto de vista, más bien te voy a pedir tu opinión, porque yo opino que los BRICS se deshicieron, ya no tienen nada que ver. India no está creciendo, Rusia, bueno, pues vaya, tampoco está creciendo, Brasil tampoco está creciendo. Me parece que los BRICS ya pasaron a mejor vida como grupo estelar económico. Bueno, siempre fue un elemento de mercado, básicamente. No hay mucho en común, ¿no es cierto?, entre la economía de Brasil y la economía de la India. Son países grandes, pero ni siquiera comparables. Claro. Lo cierto es de que como paquete para vender la experiencia de los países emergentes, sirvió durante un tiempo, pero realmente yo no veo que haya ninguna cohesión en ese grupo. Ahora, lo que yo diría es que la reducción del crecimiento en la China es probablemente no de temporaria, yo diría. A mí no me preocupa el crecimiento en la China, ahora, porque creo que en lugar de crecer 8,5 va a crecer 7,5, y creo que eso le va a permitir ganar equilibrios en algunas partes de la economía. Pero lo que creo que está exagerado era la influencia de los BRICS sobre el resto del resto de los países emergentes. De acuerdo contigo. Yo creo que China, por ejemplo, en muchos casos se lo considera un gran cliente, pero en muchos casos es un competidor y no un cliente. De forma de que realmente se ha exagerado la importancia de este paquete y se está buscando siempre algo que venda, y eso vendió. De acuerdo. ¿Tú estás tan entusiasmado con México como la prensa internacional especializada? Yo creo de que México está en un proceso realmente de acelerar y sobre todo de consolidar muchas de las reformas que fueron iniciadas, pero que por problemas políticos nunca se pudieron completar. Y realmente creo que hay una sorpresa. La gente se entusiasma cuando la sorpresa es positiva, así como
como digamos lo que decía sobre Brasil, depende de lo que se esperaba. Creo que hay una sorpresa positiva y creo que se están atacando 2 o 3 de los frentes que fue siempre muy difícil en México de atacar, ¿no es cierto? El frente laboral, o sea, la flexibilidad laboral. Este es el tema del costo de transporte, que es un problema, digamos, muy persistente en México. Creo que se ha buscado la forma, y bueno, yo creo que sí, pero sigue siendo una economía muy atada a la de los Estados Unidos. Si la recuperación en Estados Unidos por algún motivo se debilita, la economía de México va a sufrir mucho de vuelta. Eso es así. Como sucedió. Como sucedió, claro. Y lo contrario también. Exacto. O sea, si se acelera la economía americana, las perspectivas de México mejoran mucho. Exacto. A ver, estamos en Argentina. Quiero hablar de Argentina. Este país tiene la gran característica particular, porque nadie más la tiene, de tener inflación respecto a América Latina. Tiene una inflación alta y tener control de cambios que no existe tampoco en ninguna América Latina. No existe en América Latina. Obviamente esto habla de problemas subyacentes más severos, fuertes, grandes. Y la pregunta que yo te hago, ¿qué es lo que dice el libro que tiene que hacer Argentina para salir de la inflación y para que no haya necesidad de un control de cambios como el que hay acá? Bueno, yo creo que para contestar esa pregunta hay que ponerla en contexto. El contexto en que estamos hoy en día en la Argentina es un contexto de 10 años de crecimiento o de 10 años de recuperación, o un poco más. Probablemente yo diría que la recuperación comenzó tal vez en la mitad del 2002, pero recuperación de una crisis extrema, no una de las crisis financieras que entran en los libros de ejemplos, sino un rebote sí, proporcional. Bueno, claro, hemos tenido una caída extrema en la actividad y hemos tenido un crecimiento importante, pero saliendo de una crisis muy seria. Ese crecimiento, desde el año 2003, 2002, en final, 2003 en adelante, fue un crecimiento balanceado en realidad, en el sentido de que no creó ni la inflación ni los problemas de moneda extranjera, de divisas. Es de notar que la inflación ha llegado con la desaceleración, ¿no? Claro, pero el tema importante es qué es lo que estaba, digamos, subyacente en ese momento cuando el crecimiento fue muy balanceado, hasta hace poco. ¿Qué es lo que estaba subyacente? Estaban los 2 pilares que yo le llamo del modelo, básicamente, que es el pilar fiscal y el externo. Es muy raro, uno puede mirar un libro de historia económica argentina, es muy raro encontrar periodos en los cuales coincide un superávit fiscal y un superávit externo. Eso aseguró el equilibrio y aseguró el crecimiento y la inversión. Y el superávit fiscal se daba porque no había deuda, o sea, había un default, no había... Parte tiene que ver eso, pero parte tiene que ver también con una mejora muy importante en los términos de intercambio y una apropiación, yo creo, bastante justa por parte del Estado de parte de la renta de los términos de intercambio, ¿no es cierto? Eso mejoró muchísimo las cuentas fiscales, pero además se trabajó con prudencia fiscal en ese periodo. En este momento esos 2 pilares se han debilitado. Yo no diría que se han caído y destrozado, pero se han debilitado. Se han debilitado en el sentido de que tenemos un déficit fiscal y tenemos problemas en la balanza de pago. Esto explica el déficit fiscal al no tener fuentes de financiamiento externas, o no tener fuentes de financiamiento con deuda, sino que se financia básicamente con factores locales como el Banco Central y otros. Eso crea presiones sobre los precios. Por otro lado, hemos tenido un problema energético muy serio, y hemos tenido otros problemas de aumento en las importaciones, etcétera, lo cual ha creado un problema en la balanza de pago. Entonces tenemos eso, se han perdido los 2 pilares, hay que recuperarlos. Me pregunta qué dice el texto, eso, cualquier texto. Dice que hay que recuperar los equilibrios fiscales y externos. ¿De qué manera? O sea, ¿qué tipo? Al final lo que quiero saber es... mi experiencia me dice que cualquier tipo de ajuste que se tenga que hacer para corregir esto va a ser ajuste que va a significar ajustes económicos, dolores económicos. Yo creo que lo que tenemos que también de vuelta ponerlo en perspectiva, el déficit fiscal de la Argentina es chico, comparado con el resto del mundo es muy chico, pero comparado con la propia historia argentina es chico. Hemos pasado de un superávit a un déficit, es un problema, pero es chico. Yo ni siquiera usaría la palabra ajuste, porque creo que realmente lo que hay que hacer acá, básicamente, es una reasignación de partidas con algún tipo de ahorros en algunos casos. Creo que el tema de los subsidios, lo que se llama transferencias al sector privado, es un problema específico
que habría que racionalizarlo de alguna manera. Yo, digamos, no puedo entrar ahora en detalles sobre partidas exactas, pero creo que eso se puede de alguna manera se puede corregir. Es un problema de un exceso de gasto que hay que racionalizarlo. Y en el sector externo tenemos el problema de la energía, que es el que prácticamente se come el superávit de la soja, ¿no es decir, que están invirtiendo, que están importando mucha energía. Y eso también va a necesitar, pero eso va a llevar tiempo. Eso va a llevar tiempo, pero de todas formas yo creo de que, yo personalmente creo de que el sector externo tiene un dinamismo muy separado del resto de la economía, y creo que si mejoran poquito los precios de nuestros productos de exportación, ya vamos a tener equilibrio ahí. Pero el foco es el tema energético. Pregunta técnica, una de los ajustes, pregunta realmente técnica, uno de los ajustes para tratar de equilibrar el control de cambios o la disparidad en las monedas, según el libro, ¿sería una devaluación? Las devaluaciones en la Argentina siempre han terminado con un proceso de en cualquier parte, en cualquier parte, también en México, en todas partes. No, hay muchas partes, pero hay algunos casos en donde uno tiene una devaluación en una situación donde hay mucha capacidad ociosa, o digamos, donde hay un gran digamos, stock de capital no usado. Mira, la pregunta en realidad sería, ¿se puede corregir esto sin devaluación? Yo creo que se puede corregir esto con ganancia de productividad y con un ajuste en el tipo de cambio, pero no necesariamente un ajuste discreto. Es decir, si una devaluación acá, lo que se llama una devaluación es que hoy tendríamos un 25% de cambio en la tasa de cambio. Yo creo que se puede, acá el dólar, el peso, ¿no?, se ha devaluado contra el dólar en forma permanente. Siempre estaba a 3, hoy está a 5.20, 5.30 el dólar oficial. ¿Cierto? Eso es una devaluación a lo largo del tiempo. Pero sí, no, pero está hablando de las devaluaciones decretadas. No, yo creo que no, yo creo que eso acá no funcionaría. Yo creo que acá tiene que haber, si va a haber un ajuste de alguna manera en la tasa de cambio, tiene que ser en el contexto de un paquete mucho más amplio. Solamente cambiar la tasa de cambio haría expectativas negativas, inflación, se comería todo. Ahora, la forma de corregir esto, básicamente a lo largo del tiempo, es con ganancia de productividad, y para eso hace falta mucho más inversión. Claro. Y es un problema más de largo plazo, de más largo plazo. De más largo plazo, sí. Pero la Argentina en este momento, a pesar de lo que se dice en muchos casos, tiene un nivel y un stock de reservas internacionales que es relativamente alto, que puede financiar mucho de lo que se necesita para que la ganancia de productividad tenga lugar. A mí no me preocupa que las reservas caen. ¿Qué hay de las críticas de que las reservas están cayendo? Yo no sé el dato oficial, te pregunto, ¿es cierto o no es cierto? No te preocupa. Yo la verdad que los datos, lo que yo sé son los datos oficiales, y los datos oficiales muestran que no ha habido crecimiento de la reserva y que hay una disminución. Parte de la disminución está explicada por el pago de la deuda, y otra parte está explicada por el hecho de que hay un desequilibrio externo. Pero en el nivel en que están, por lo que no te veo preocupado. No, yo no estoy preocupado, pero a lo mejor hay que aclarar algo. Cuando yo estuve en el Banco Central, en la época de la salida de la convertibilidad, logramos estabilizar la tasa de cambio con 12.000 millones de dólares de reserva, de los cuales usamos 2. Hoy en día hay 35, 38. A mí no me preocupa. Ya, listo. Mario Blecher, economista, doctor en economía, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, expresidente del Banco Central de Argentina. Te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición a charlar con nosotros. Gracias. Bueno, esto es lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pase muy bien.